Muy buenas noches para todos. Nos encontramos en sesión de formación con el grupo AXO 41. Vamos a dar una pequeña espera para iniciar mientras se conectan el resto de los aprendices. Y ya regresamos. Profe Felipe, buenas noches, cordial salud.
Bueno, muy buenas noches para todos. Nos encontramos en sesión de formación con el grupo AXO 41. Esta sesión tiene como objetivo principal despejar dudas, inquietudes, observaciones, inconvenientes que se tengan con el proceso eh, de carga de evidencias o dudas sobre las evidencias. He tenido la interlocución con el vocero, quien me ha manifestado algunas inquietudes, las cuales vía chat hemos despejado, de acuerdo a digamos, la disponibilidad de tiempo. Y entonces vamos a utilizar este espacio con ese fin de que nos quede todo claro. Recuerden siempre en función de garantizar que ustedes puedan aportar las evidencias y que puedan alcanzar la certificación en análisis y desarrollo de software, que es el interés genuino de la administración, del SENA, en relación con sus aprendices, ¿sí? Entonces vamos a abrir el espacio para, para esta temática. Vamos en orden de levantan la mano y en ese orden vamos despejando las dudas, vamos dándole el espacio a los compañeros para que expresen sus opiniones. Muy bien, tenemos a Jorge. Jorge, tienes la palabra. Profe, cordial saludo. Profe, bueno, buenas noches. Hice la tareita que hablábamos de revisar bien las clases. Finalmente, revisando con los compañeros, revisando los videos, nos queda dudas sobre los entregables y especialmente en este documento de metodologías que bien me dijo el profe, que explicó de una manera muy corta, porque nos pusimos a realizar esa actividad que es en el tema del documento de metodologías de investigación y aplicadas pues como tal al proyecto. Nos genera una duda porque pues él tiene una dinámica especialmente de justificar por qué se escogió la modalidad. Nosotros pues estuvimos revisando el tema de hacer una modalidad pues como híbrida en cuanto a un tema como tal de prototipos y un tema de pronto Scrum, pero llegamos a un punto donde dijimos, bueno, ¿y esto cómo lo resolvemos? Y la pregunta va a lo siguiente, permíteme un momentico, lo busco acá. Eh, la pregunta que exige como tal la guía. Y la guía dice que, permíteme por favor, filtros y tamaños, porque dice que tenemos que tener filtros tales como tamaños del proyecto, periodicidad de la retroalimentación con el cliente, estado de la tecnología, etcétera. Pero la verdad, con el material y con las clases no encontré cómo resolver este punto. Quisiera si tú me nos puedes aclarar, guiar, orientar. Bien, Jorge. Bueno, lo primero es identificar cuál es la evidencia a la que hace referencia. Si quieres, pónmela aquí en el chat. Ponme ahí la evidencia de la que estamos hablando en el chat y vamos mirando la guía de aprendizaje para contextualizarlos. Eh, Perdón, te lo pido perdón, porque pues como son tantas guías las que manejamos de diferentes etapas, de diferentes fases,
Entonces hay múltiples temáticas, ¿sí? Entonces yo más o menos me ubico en la que ustedes están, que es la parte de la fase de análisis, pero digamos para contextualizar de manera específica cuál es la evidencia a la que hace referencia. Yo Sí, recuerdo disculpe, que tengo creo que es la que aquí, ya me habías preguntado antes. sí, vea, es la GA1-20, perdón, guión 220, Espérate, abro el 501, cronograma. 3. Espérame, abro el cronograma y la miramos. Regálame un segundo. ¿Me confirma si estaban viendo Ah, no, están viendo pantalla. Espérate, yo comparto pantalla para que haya mayor claridad de la información, que todos los compañeros puedan ver la misma. Me confirman que estén viendo pantalla, ¿vale? Sí, señora, ya se ve. Listo. Ya estoy aquí en las evidencias de Felipe. Tenemos diagramas, creo que más arriba, ¿no? Por Mm, aquí. Esta. Voy a ampliarla. dale, profe. Es esta, la GA1, terminada en 1093 AA1. 1093 A1-EB4, EB04, o A, EB04. EB04, miramos a ver si es esta. Esta es la EB02. Es, Miremos es la esta. C, es la 04, qué pena. Listo. Documento identificador metodológico para el proyecto de desarrollo de software. Listo. Entonces vamos a la evidencia. Vamos a la guía de aprendizaje. Dice que es la guía de aprendizaje 1. Vamos a la 1. Ok, profe, ahí viene el cuadro de su merced, sale pues otra fecha, pero acá no sale como que es entregable, está para el 15 de diciembre. Y hay otros que también como que me genera duda, que es uno que se llama diseño de las fichas técnicas para la recolección de información, es el GA2 AA3. Ay, no, No, discúlpeme. sí, gracias por la observación, compañero, porque efectivamente yo la tengo programada, como la pueden ver ahí, en el 2026, no para este periodo, pero pues de todas maneras la podemos mirar. Pero yo no la Ok, tengo programada para este periodo, esta ok, Sí, evidencia. profe. es que hay Mil mucha, gracias. Y y otra duda, entonces, qué pena, profe, es que ese entregable es con base al trabajo que se está desarrollando en grupo. Sí, claro, tiene que ser así. Debe, Ah, ok. pues, debe ser así. Entonces, ese también nos tenemos que organizar con nuestro grupo de trabajo, pues, para hacer ese entregable, ¿cierto? Sí, todo lo que está, fíjense en esta parte de atrás, Jorge y compañeros, en esta parte de acá, donde dice estructurar el plan de actividades y análisis a partir de las características del proyecto, ¿sí pillas? Y el modelo de desarrollo seleccionado. Esto gira en torno al proyecto. Entonces aquí estamos en el marco del proyecto, ¿sí? Fíjate que ya se está conectando ujú, alguien más. sí, Ay, niño, yo, esto cuando se pone así, digamos pone una que, locura. digamos que nosotros como grupo partimos de ahí, que pues esas actividades se relacionan con el proyecto, ya que habla de la metodología que se a desarrollar pues para aplicar o diseñar el software. Sino que Sí, sí nos gustaría, profe, pues primero pues verificar la guía, sí, porque hay un puntico ahí que sí quedamos ahí como muchos. Eh, Segundo, porque mucho plazo en plataforma está para el 15, y entonces, y inclusive esta actividad está 15 de diciembre. Y bueno, ahorita acabamos de terminar una reunión, una clase con el profe Edwin, y dice, no, lo que no cargue el 15 se debe hacer un proceso de mejoramiento. Entonces yo digo, no, pero pues
tenemos duda con con la guía, pues es mejor preguntar y ya se nos aclarará, ya usted mirará si de pronto el profe es conveniente hacer un ajuste en el cronograma allí lo que están los entregables en plataforma. Pero que podamos analizar bien esos entregables que están en plataforma con fecha al 15, cuáles son suyos, para que podamos darle claridad a, oiga, sí, este entregable ya lo hice o este no. Y antes que se me olvide, pronto, profe, para ir solucionando punto por punto, pero al final esta solicitud sí me preocupa mucho, compañero. Bueno, son varios que han preguntado, oiga, yo no tengo grupo, oiga, ¿a quién le queda un cupo para un grupo? Entonces yo digo, pero bueno, si estas actividades de grupo llevamos varias semanas trabajándola, si no tiene grupo, pues va a estar demorado, que de pronto esos grupos, esas personas puedan enunciarle esa problemática al profe en esta oportunidad, porque pues hay unos entregables que entregar grupales, valga la redundancia. Esto lo hago pues Ok, como vocero, porque espérate, pues vamos muchos me llevan apuntando solicitud. aquí, vamos Sí, apuntando aquí las temáticas porque después se nos olvidan, Jorge. sí, Entonces, una, el el primer punto primer es punto. aclarar. El primer punto es aclarar bien ese documento de metodologías del software frente a cómo está establecido en la guía, que hay un punto en la guía que habla de filtros, de hacer reuniones, de hacer fechas de entregables y todo eso, pero no lo entendemos Sí. bien. Y Punto dos, el segundo punto es verificar bien los entregables con usted que tenemos a corte de este diciembre. ¿Con qué fecha, exactitud y todo lo demás? ¿Cuáles son? Para saber, oiga, no, este está para entregable, pero no está, realmente el profe lo tienes para el otro año, entonces así el profe lo ve conveniente cambiarlo. Y el punto 3, darle la oportunidad a los compañeros o personas que no han encontrado grupos y que al momento de pronto no siguen así, no han encontrado grupos, no han hecho las actividades, pues ya como vocero, pues me tomo el atrevimiento de decirles, los motivo a que se presenten aquí en este chat, porque pues hacen notablemente esa pregunta, ¿quién me une a un grupo? Entonces pues yo me siento como en la preocupación, bueno, este es un trabajo que viene de semanas y si no tiene un grupo significa que no va a entregar nada. listo. Ya nos queda aquí un orden. De pronto hay otras preguntas para que las sumemos ahí. ¿Esas serían todas? ¿Alguien más tiene alguna otra? Oh, Ay, perdón, es que tengo una Eh, gripa que a ratos ataca. Sí. No, no, qué pena, en serio, profe. Profe, entonces, en general, por lo que acabo de ver y de analizar en lo que su merced nos acaba de mostrar, el, el entregable propuesta técnica y económica para la implementación del proyecto EB02, el diseño de las fichas técnicas para la recolección de la información, que es el EB02 también, y el documentación sobre la metodología para el proyecto de desarrollo de software EB04, esos son para otra fecha que su merced tiene ahí, ¿cierto? Es que acaba de leer en el que su merced estaba Sí, mostrando. sí, compañero, espere que ya el profe va a organizar porque ya se Sí, realizaron esas preguntas y él ya nos va a dar respuesta a todo eso. Ah, ok, exacto. sí, sin embargo, pues es que tenía la pregunta y era, quería Sí, David. confirmar. Muchas gracias, Jorge. Claro que sí, David. Por el momento lo que estamos haciendo es como un orden de inquietudes, ¿no? Estipulando un orden, porque siempre es bueno tener un orden y principalmente porque después se nos van quedando preguntas que si no se apuntan, se olvidan y quedan pendientes por contestar y pues la idea es que ustedes tengan toda la información para poder dar respuesta oportunamente o en el momento pues que se tenga que hacer. Entonces, hasta ahora tenemos entonces aclarar el documento de software. Dos, verificar entregables a diciembre. Y tres, personas que no tienen grupo para proyecto informativo. Excelente. Bueno, entonces voy a mostrarles el cronograma que a mí se me compartió, ¿sí? Y el cual alcanzamos a dar formación, ¿sí? Lo que no alcanzamos a dar formación, lo dejamos para el siguiente trimestre, ¿sí? Entonces yo tengo aquí esta evidencia, la tengo programada para enero, o sea, para el siguiente periodo, para el 2026. Entonces es muy, muy, muy probable que esta actividad sea la única que yo haya tocado, la infografía. Voy a bajar acá. Acá tengo esta para el 2012, perdón, para el 2025. Esta la tengo para el 2025.
que estas se trataron, casos de uso, historias de usuario, diagramas del proyecto, diagramas de modelado, hasta ahí. Esta fue la última que fue clases, elaboración de diagramas de clases. Esta no porque la tengo para enero, ¿sí? Quedarían para enero quedarían estas y estas, ¿sí? Exactamente quedarían una, dos, tres y la que tengo acá arriba, cuatro. Y habremos desarrollado una, dos, tres, cuatro, cinco. Y desarrollamos cinco. En este trimestre desarrollamos cinco y nos quedan cuatro para el siguiente trimestre. ¿Hasta ahí es claro? Bien, digamos que con el silencio confirmamos que hasta Sí, allí sí, es claro. señor, Profe, no sí, sé Sí, señor, si, sí, profe, señor. claro. o no sé si las podría escribir ahí en el chat. También, Ay, también. Gracias, perdón. Sí, profe. o Usted, de como pronto, siempre, tan gentil. Sí, profe, sí, de pronto está la posibilidad de poder tener puntualmente cuáles son las que esto. Por lo menos por mi O sea, parte no Ah, no sé, escucho muy bien. claro, claro. ahí sí, mil Excelente, gracias. excelente. Esos son los detalles que enamoran. Claro, porque así también a ustedes les queda más claro. Ujú, sí. Es decir, Lo que esos ideal. son plazo hasta el 15. Sí, pero por los plazos no se preocupen, ya les explico. Ah, listo, profe. Ustedes, la preocupación más importante que ustedes deben de tener Los es la de, entregables. sí, es de elaborar la evidencia, es de aprender los procesos, es de profundizar en casa. Hagan eso, que es lo más importante, se lo digo con total transparencia, porque pues de nada te sirve que sí, entregas unos entregables muy bonitos, pero a la hora de tú abordar un proceso de desarrollo de software, no sabes por dónde empezar, no sabes qué hacer, ¿sí? Entonces, yo creo que lo más importante que deben de abordar es esa parte, la parte de lo que ya han aprendido, profundizarlo. Entonces, aquí tengo una, dos, tres, cuatro y cinco, ¿sí? Aquí están las cinco evidencias que trabajamos, ¿sí? Esto es lo que trabajamos. ¿Por qué lo trabajamos? Porque en el perdón, en el cronograma que se me compartieron esas fechas, ¿sí? Y normalmente tú haces un balance de carga temática. Entonces, tratas de que te queden, digamos, mitad para un trimestre y la otra mitad para el otro trimestre, ¿sí? Porque, digamos, tener, digamos, 8 evidencias para el primer trimestre y 2 para el segundo trimestre, pues no tiene como una lógica razonable, ¿no? Entonces lo que hace es balanceas una parte de la carga para el primer trimestre y otra parte de la carga para el siguiente trimestre. Y así está en el cronograma. Y así se dictó la formación también, que es importante tenerlo presente, ¿sí? Vamos a darle enter aquí. Estas serían las que estarían para este periodo. Y esta sería la información. Nosotros tenemos pendiente una reunión con el instructor Edwin y pues en esa reunión también le diré lo mismo. ¿Sí? Lo que trabajamos de acuerdo al cronograma, perdón, y, eh, y las evidencias que quedarían para el siguiente trimestre, que serían las evidencias que están programadas para el 2026, ¿sí? Entonces, esto en cuanto al tema de las evidencias. En cuanto a la fecha, está dispuesto de la siguiente manera. Yo ya les había dicho, pero les voy a recordar. Así que, porfa, no lo olviden, ¿sí? No lo olviden. Les voy a recordar. David, ¿tienes alguna pregunta?
David Alejandro. No, profe, ya bajó la mano, qué pena. Ah, bueno, vale, listo. Entonces, dicho esto, entonces el compromiso es que ustedes elaboren estas evidencias. Frente a la fecha, recuerden que yo les había comentado que la fecha de entrega de evidencias es toda la fase. Hay unas fechas que se colocan tentativas y que esperamos que las cumplan en esos periodos, pero si no alcanzase el tiempo, porque pues pueden suscitar diferentes inconvenientes, tienen todo el periodo de la fase de análisis. La fase de análisis termina en el 2026, ¿sí? En el 2026, ¿qué queda? Pues queda que no se alcanzó a entregar las evidencias quienes no alcancen y en el 2026 las entregan o las suben, ¿sí? Porque la plataforma se cierra eh, y su instructor líder eh, va a hacer, digamos, la gestión de la ficha. En esa gestión de la ficha, tiene conocimiento de que la fase tiene un periodo de tiempo que es de 6 meses. Entonces, en esos 6 meses, ustedes pueden continuar con aquellas evidencias que quedaron pendientes por subir, ¿sí? Y pues tendrán un poco más de tiempo, que es ese periodo de diciembre. Entonces, frente a eso, digamos, desde el punto de vista del instructor Felipe Rodríguez, creería yo en un sano juicio que tienen el espacio de tiempo hasta el cierre de la fase de análisis para ustedes aportar las evidencias. Lo ideal que es que cuando ustedes inicien el siguiente trimestre, pues solo sea subir las evidencias, si quedasen pendientes, ¿sí? Solo sea eso. Pero si pueden evacuar las evidencias ahora, pues mucho mejor. Yo soy un completo convencido que entre menos actividades dejen para el próximo trimestre, mejor. Y tanto para ustedes como para nosotros los instructores y el equipo ejecutor, somos conocedores de que estas evidencias tienen una carga académica importante porque son, como quien dice, son una parte fundamental del proyecto. Entonces, esta parte fundamental del proyecto, muchas veces hoy tienes planteado algo y muy probablemente futuramente lo cambias, le agregas algo nuevo, le quitas algo. Entonces, esto que ustedes hacen, si bien es cierto, es una evidencia, futuramente tiene una alta probabilidad de cambio, ¿sí? Entonces, lo más seguro es que pase de esa manera, ¿sí? Muchas veces los proyectos llegan al final y en el final se dan cuenta que algunos componentes realmente no son necesarios, son quitados o son reemplazados por otros nuevos, que tal vez cumplen una función de una manera más eficiente, porque en el momento en que se pensaron, pues no se tenía un bagaje, un conocimiento, una experticia mayor y pues lógicamente a medida que uno tiene mayor conocimiento, a medida que uno se retroalimenta más, de que consulta más, en esa misma medida nosotros mejoramos nuestros productos, ¿sí? Entonces, la óptica con la que ustedes tienen que ver las evidencias es la que les acabo de decir. Ustedes no se preocupen con la fecha, preocúpense por tener un buen entendimiento de los conceptos, una buena aplicación de los conceptos, ¿sí? Para que ustedes tengan un buen resultado. La evidencia básicamente es un elemento de prueba de que ustedes efectivamente están desarrollando la actividad y están apropiando los conocimientos. Pero créanme que ese proyecto que ustedes formulan en una etapa de análisis muchas veces tiene cambios más adelante. Y la misma metodología de desarrollo de software así lo plantean. Las metodologías de desarrollo ágil, no por ejemplo como una Scrum que es rígida, proyecta que tú arrancas con una metodología, pero esa metodología implica que tienes unos pequeños prototipos y vas cambiando y vas
creando nuevos, volviendo a la etapa de análisis, o sea, permanentemente está cambiando. Mientras que la Scrum es una metodología que muy vieja, es muy, digamos, muy antigua. No con eso quiero decir que sea mala, sino que se concibió bajo unos pensamientos de desarrollo muy monolíticos, cuando el software era considerado y era visualizado como un elemento que debería de permanecer inmutable en el tiempo. ¿Sí? Inmutable significa que no tiene cambios, ¿sí? Entonces, tú ves allí desarrollo de software, por ejemplo, para bancos que son muy conservadores. Entonces, esa metodología, que es una metodología que nace con Java, eh, fue aplicada en esas épocas y se consideran metodologías que lo que planteaste en la etapa de análisis prácticamente es lo que queda y de ahí para allá no van a haber cambios. Pero hoy por hoy ha habido flexibilidad, ha habido nuevas formas de pensar, ha habido cambios filosóficos sobre en la concepción del desarrollo de software y esos cambios han implicado de que el desarrollo se entiende hoy que hay muchas variedades de desarrollo, entre esos proyectos pequeños, medianos, grandes y gigantes. Entonces, aquellos proyectos que son pequeños, startups, por ejemplo, se han pensado sobre desarrollo ágil, donde sacas un prototipo rápido al mercado y empiezas a ver cuál es la aceptación, qué errores arroja y de eso mismo empiezas a cambiar el mismo proyecto. Entonces, en cuanto a metodología de desarrollo, eso ya se piensa así, de que lo que planteamos en la etapa de análisis es susceptible de que se cambie a futuro. Por lo tanto, sus evidencias son evidencias que ustedes las cargan en la etapa de análisis, pero seguramente en la etapa de planeación ustedes ya tienen más maduros los conceptos y dirán, bueno, aquí nosotros nos pensamos este caso de uso de esta manera, pero realmente en la práctica creemos que no es necesario hacerlo así, sino que hacerlo asá. Sí, por decirte algo, que el inicio de sesión yo me lo pensé con un botón y yo creo que hoy por hoy no necesitamos esto, pues, si necesitamos un reconocimiento facial y listo. Entonces, así de cambiante es la informática y el pensamiento sistémico, así lo deben también, deben de abordar, ¿sí? Entonces, eso para dar respuesta al primer punto. Dos. Eh, entregables a diciembre. Entregables a diciembre, ya quedaron estos en cuanto al documento de software. Sí, miremos esa evidencia. Pues tengo entendido, pues ya vimos que no es necesario entregarla. Esa evidencia, pues habrá que revisarla en su momento apropiado. Se refiere a esta evidencia. Documento sobre la metodología para el proyecto de desarrollo de software. A mí me surge la duda es en que me dicen que otro instructor les está hablando sobre esta evidencia, ¿correcto? Por favor, me corrigen si es así. Profe, con el profe Edward empezamos a ver, yo le voy a decir que empezamos a hablar de metodologías tradicionales, de metodologías en cascada. Inclusive le hicimos una pregunta, un compañero le hizo una pregunta de qué metodología recomendaba. Él decía que muchas veces hoy en día se usaban las mixtas, bueno, todo lo demás. Y nos mandó a investigar de este tema. Si estoy errado, pero estoy como un 100% seguro de que yo estaba conectado, que lo escuché así. Si alguien tiene una réplica contraria, lo puede hacer. Es decir, para todos es claro que el ingeniero Edward tocó ese tema, ¿sí? Partiendo de la base de que sí, pues aquí estoy mirando las evidencias que corresponden al ingeniero y las evidencias no tratan sobre el tema como tal, pero probablemente
dentro de la temática que él está dictando, acá teoría general de sistemas, mapa de procesos, formulación de proyecto de software, formulación de recolección, aunque estas evidencias son a partir de aquí en adelante son para el 2026, documento Profe, específico de requerimientos, ¿sí? es que la clase el miércoles pasado nos estaba explicando sobre el mapa de procesos y demás. Y él quedó pues como un poco perdido porque se le dijo que no, el profesor Felipe ya nos había explicado un poco de esas cosas. De mapa de Entonces ahí procesos, fue, sí, señor. pero yo no les he dado eso. Yo no me acuerdo, no sé, creo que también, sí, si no estoy de acuerdo, creo que son temas de mapas de proceso y demás, pero no recuerdo bien. No sé si alguno de mis compañeros me colabora acordándonos que el profesor también dijo, o sea que eso ya lo está viendo con el profesor Felipe y me dijo, sí, pero no recuerdo exactamente qué es en este momento, tratando de José, recordar. José tiene la mano levantada. José, te escuchamos. Buenas noches, instructor. Qué Buenas pena, es noches. que yo revisando pues en Sajuna lo de las evidencias que su merced nos dice que hay que entregar. Ajá. Hay uno que no veo, que es el de diagramas y documentación de actividades del proyecto. No la ves habilitada. No, pero Vamos creo que allá. esa no la hemos visto. No sé, Ah, espérate. Son dos cosas distintas. Solamente vamos a hablar de lo que hemos visto. ¿No la hemos visto? De las 5 que acabo de nombrar aquí. No, profe, y las dos últimas no. Es decir, las dos últimas son elaboración de diagramas. ¿Sí? sí, no, la única que si no estoy mal que no hemos visto es esa. Y pues tampoco está Esta, habilitada. La esta sí. de, sí, la de diagramas y Esta la vimos en documentación la de última actividades del clase. proyecto. Profe, Esta es que está no Pero hecha están en en la la última clase. plataforma, no están tampoco está en la plataforma. habilitadas para nosotros hacer una actividad, no están. Ah, bueno, ya eso es diferente. Sí, entonces había que habilitarlas. Profe, Habilitar esta. Vamos allá. Vamos a mirarlas. profe, una pregunta. ¿Sí? Estoy haciendo aquí una encuesta porque tengo dudas y un compañero y una compañera me dijeron, oiga, pero es que estas dos clases no las hemos visto. ¿Cuáles son? Ajá. Diagramas y documentación de actividades del proyecto, elaboración de los diagramas del modelo de dominio del proyecto. Bueno, dije, ¿seguros? Yo tengo dudas. Puse la encuesta en el grupo de todos y todos dicen, no la hemos visto. Ujú. Pero ¿con base en qué lo dicen? Que no hemos visto el tema como tal. ¿Pero con base en qué? ¿Sin Que ellos no ninguna han visto base? esa clase. Que no han ¿Sin visto ninguna base? en las que se han conectado, en las conexiones, bueno, aquí estas grabaciones como tal, estas conexiones, no hemos visto Ajá. ese tema como tal. Pues lo dicen Ya, así. Yo tengo dudas, pero ya. pues aquí lo puse en la encuesta. Sí. ¿Cuáles son? La evidencia AA2, evidencia 1, que es dominio del proyecto, modelo del dominio del proyecto, de diagramas del modelo del dominio del proyecto, y diagramas y documentación de actividades del proyecto. Ujú. Acá en gestión de requisitos y especificación. Ya. Listo, entonces abordamos esa. Abordamos esta. Esta fue la última clase. Arrancamos con esta. ¿Me confirman? Ahí está, don Jorge. Chao. Sí, profe, cuál es pues para mí, yo diría, y mirando lo que los compañeros dicen. Uno, usted ya dice, con la fecha no se preocupe, lo importante es aprender y entregue lo que se tiene que entregar bien hecho y que usted aprenda. Pero me preocupa que de pronto el profe
diga, oiga, si esta clase ya la vimos, los compañeros dicen no, no la saltemos porque pues para su cronograma diga ya la vimos y no la veamos y después para hacer el entregable tengamos problemas más adelante. No, yo no tengo dudas. Eso sí tengan la plena certeza. Porque cuando yo abordo la actividad, yo no la abordo, digamos, yo llego directamente acá a dictarla. No, nunca. Yo arranco desde acá. Vengo y verifico cuál es la actividad. Luego me desplazo. Después de haber identificado la actividad, me desplazo a la guía y miro de qué trata la temática para poder saber sobre qué es que vamos a dictar la formación. Porque qué tal que, por ejemplo, yo no lo hiciera y voy acá al ambiente Sajuna y resulta que acá no hay material de formación, pues sencillamente tengo que acudir a elementos complementarios, ¿sí? Por esa misma razón, radica la necesidad de siempre venir al cronograma y poder garantizar que se ha evacuado la temática. Entonces, si no, entonces, ¿dónde quedé? Ah, quedé en esta temática. Entonces, continuamos. Y así seguidamente. Por eso sé que cuando hablamos de dominio, esta fue la última clase. En esta hablamos del diagrama de clases. De hecho, creo que debe estar ahí abierto. Pero, profe, ¿no sería justo, pues, si no estaban habilitadas en el Sajuna y mire ya hoy pleno 12 de diciembre y hasta ahorita se van a habilitar? Pues digo yo, ¿no? ¿Qué cosa? La evidencia Las para subirla, evidencias, sí, señor, sí, señor. pero no me queda clara la pregunta. ¿Es O una sea, pregunta o es una afirmación? no, pues no sé si como afirmación o como pregunta. Bueno, digamos que las dos. Ahí tenemos varias evidencias que no Pero están habilitadas para hablemos de entregar, una, hablemos ¿cierto? de una. Hablemos de la última, profe, Sí, que hablemos de una porque si no, hablemos imagínate, de, hablemos de hablemos la de generalidad, hablemos de no, la una, última. la Sí, última. yo sé que, digamos que el profe está, no le preocupan las fechas, listo. Nosotros estamos dispuestos a hacer las actividades, perfecto. ¿Qué me preocupa? Listo, el profe dice, no, ya la vimos. La verdad, yo con las últimas clases tengo dudas, por eso les pregunté en la encuesta a los compañeros, porque mi último corte de año fue a corriendo con temas de trabajo y me falta poner al día con las grabaciones. Pero, profe, usted dice, listo, la abrimos, listo, yo la cargo, pero ¿no la va a dejar con un tiempito más prudente para trabajarla? No, ahí sí me perdí. ¿Cómo así un tiempito más prudente? No entendí. Es ¿Qué decir, usted significa la un va a tiempito cargar, muy ¿cierto? prudente? O sea, usted la va a cargar, ¿cierto? Y usted la carga hoy. Con que si Sí. usted no la carga para fecha del 15, como no la tenemos en el radar, seguramente no alcancemos a tenerla. ¿O con qué fecha el profe la cargaría? Como está en Para el entregar. cronograma. Como está en el cronograma. Profe, es que esa actividad no está no nos aparece habilitada en Sajuna, por eso nunca la hicimos. Y si el Pero profe nos dice pues que, que la hagamos ya, porque ya la va a habilitar o ya la va a cargar, pues realmente pues en nuestro caso, nuestro grupo, no la hemos hecho. Pues eso es lo sincero, no la hemos hecho, no la hemos trabajado, entonces nos tocaría pues empezar a trabajarla, pero no sé si alcancemos a entregarla pues al cóctel 15 que sería este domingo, creo, el lunes, creo que es 15, lunes. pero el lunes, pero pues para solicitarle si es posible, pues obviamente hay que trabajar, hay que aprender de todos estos temas. Como no la tenemos en el radar, como en nuestra agenda, si es posible, puede dejarla en el entregable, no sé, ahorita en las próximas actividades de este siguiente curso. Bueno, eso Profe, es distinto. Porque es profe, que una cosa, una cosa es que no se haya editado. Eso es una cosa. Y otra cosa es que se haya editado, pero que la evidencia quede para el siguiente trimestre. Eso es diferente. Sí, no, yo por eso le hacía las dos apreciaciones. Primero, pues tengo dudas si se dictó o no, porque no hizo las grabaciones. Segundo, le pregunta, pues hago una encuesta ahí
y pues todo el mundo dice no, 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 no. Pues yo digo, sé que no la hemos, sé que no puedo decir que no la hemos visto, tengo dudas porque no he visto la grabación. Pero al decir los compañeros, bueno, hay dos factores aquí. Uno, no la hemos trabajado. Dos, tienen dudas si la hemos visto, pero el profe ya nos aclara. Sí, la vimos porque yo tengo todo mi checklist aquí que yo ya la dicté. Pero tenemos un entregable, entonces poderle solicitar, como es un entregable, igual hay que hacerla, pues todos tenemos que remitirnos a la grabación. Muchos de pronto de los que lo colocaron no es porque no nos conectamos a esa última clase y poder considerar dejar para el siguiente corte esta actividad si es posible. Las últimas dos actividades que son las que, permíteme, la compañera por acá nos colocó, que serían la actividad A1-EB04, que es diagramas y documentos de actividad del proyecto, y la elaboración de diagramas de modelo de dominio del proyecto. Porque si fue la última clase, fue entonces hace 8 días, seguramente, pues en mi caso yo no me conecté, por eso le preguntaba a todos, ¿estamos seguros que no la han visto? Me dicen que no, pero el profe nos dice, sí la dicté, entonces poder considerar, profe, estas dos actividades, poderlas dejar en el siguiente corte para trabajarlas con el deber ser que se merece la actividad. Sí, entonces la compañera iba a decir algo, ¿no? Sí, profe, La es que compañera estamos que estaba revisando hablando. aquí con los compañeros y esa actividad del diagrama de evidencia de producto, diagramas y documentación de las actividades aparece para fecha de cierre en abril. Entonces, nos aparece a nosotros en el cronograma. Entonces, no sé si puede validar si Dale, entonces esa actividad es para entregar el 15 ahora de diciembre, porque hay más actividades, profe, que sí están habilitadas para el 15. Entonces no sé si nos podemos centrar en esas que están para el 15. dale. Lo primero, tenemos que tener un orden, ¿sí? Porque si no, no logramos terminar, ¿sí? Ya les puse aquí las actividades que dicté. No podemos habilitar otras actividades porque no las he dictado, ¿sí? El marco de lo que dicté es esto. Esto fue lo que dicté. Si ustedes me dicen, profe, habilite otra, no puedo porque no la he dictado. Sería injusto con Profe, ustedes también habilitarles algo que no. de pronto lo que quiere decir la compañera Dailin, no sé, Dailin, si me corrige, es, profe, lo que pasa es que hay muchas actividades allí, no, tanto suyas como de otros docentes que ya hemos aclarado cada uno con ellos, que se cierran el 15. Entonces nosotros ya hicimos un cotejo con usted y dijimos, usted ya nos dijo, estas fueron las clases que les dicté, estas son las evidencias que tienen que entregar, pero hay otras evidencias allí que usted mismo nos dice ahora, por ejemplo, la que yo le pregunté al principio, que dice que usted la tiene para el 5 de enero, que usted dice que seguramente era para más adelante, no está para diciembre, pero en plataforma está para el 15 de diciembre. Entonces, en ese caso, así como está esa actividad 15 de diciembre que no está para este corte, hay otras que nos gustaría, profe, poder considerar que usted las pudiera revisar. A ver, si se cambia la programación ahí en los entregables en plataforma, o el profe dice, listo, no hay problema. Porque, no, por ejemplo, en el caso de el profe Edwin sí nos dijo, lo que está para el 15 es para el 15, el que no lo entrega el 15 es plan de mejoramiento. Sí, claro. O sea, esa es la dinámica. Pero la pregunta El, inicial fue el la, la, plazo. Sí, Sí, la ahí, pregunta va a ser lo siguiente, pronto me cierro mi intervención con esto. En el caso del ejemplo tácito que vimos de la actividad de metodologías, de documentos, metodologías del software, que usted la tiene en su programa, su cronograma para el 5 de enero en plataforma hasta 15 de diciembre. Entonces, si está el 15 de diciembre ya en plataforma y si no la entregamos, pues de pronto no vayamos a tener inconvenientes con el profesor porque no se entregó esa actividad, porque usted la tiene en su Word o en Excel para una fecha, pero en Sajuna está para el 15 de diciembre. listo. Entonces, te repito, las materias que dicté o las temáticas son las que yo ya les describí acá, ¿no? Esas son. No voy a habilitarle otras porque no las dicté y no es correcto habilitarles evidencias para las cuales yo no he dictado la formación, no les he dado
no los he orientado en ese sentido, ¿sí? Por lo tanto, no está bien hacerlo, ¿sí? Primero. Segundo, sobre el término. El término de la etapa de análisis, es decir, de estas evidencias más las otras que están para el siguiente trimestre, es todo el periodo de análisis. Cuando ustedes le hablan de un plan de mejoramiento, pues el plan de mejoramiento es precisamente que el instructor, por norma y por conducto regular, la regla le exige que determinen unas fechas y esas fechas son las fechas determinadas para entrega de los productos, ¿cierto? Pero no implica que los aprendices por X o Y motivo no alcancen a entregar. Entonces el plan de mejoramiento lo que busca es dejar de presente de que están pendientes actividades por entregar y que el aprendiz debe de comprometerse a entregarlas. O sea, un plan de mejoramiento de pronto se está viendo desde la perspectiva negativista o desde una posición de castigo, ¿no? Pero como su nombre lo indica, es un plan para mejorar. ¿Por qué mejorar? Porque tal vez el tiempo no alcanzó y necesitamos más tiempo, ¿sí? Porque en el caso de nosotros alcanzamos a evacuar estas evidencias, pero si por algún motivo no hubiéramos alcanzado, pues definitivamente no se podría aportar una evidencia para este periodo programado porque no se alcanzó a dictar el componente formativo. Entonces, si no se alcanza a dictar el componente formativo, pues no se va a poder aportar la evidencia. Entonces, dentro del plan de mejoramiento que queda que esta actividad que está programada para el 2025, perdón, para el 2025 queda programada para el 2026. Entonces, el plan de mejoramiento el plan de mejoramiento integra tanto el componente del instructor como el componente de los aprendices. Entonces, los aprendices a su vez, pues, ¿qué van a decir? Sí, nosotros nos comprometemos a entregar las evidencias en el plazo comprendido para este fin, que en el caso de las evidencias, recuerden que es toda la fase de análisis. La fase de análisis, todas las fases, excepto la de inducción, todas las fases tienen 6 meses, excepto la inducción, que es un mes. Entonces, por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? ¿En qué se traduce? En que las evidencias como tal, si no se alcanzaran a entregar en este periodo, las podrían entregar en el siguiente trimestre, ¿sí? Y lo que tiene que ver con el plan de mejoramiento es que el documento soporta lo que está pendiente y los compromisos adquiridos, porque es digamos, es la regla y es la forma como se debe de abordar la formación. Cuando quedan cosas pendientes, se deben de elaborar planes de mejoramiento, porque digamos, Jorge está comprometido, Angélica está comprometida, Dailin está comprometido, José está comprometido, Marlon está comprometido, Daniel está comprometido. Pero, por ejemplo, Pepito Pérez, ¿quién va a garantizar que Pepito Pérez sí esté comprometido? ¿Cómo hacemos para garantizar eso? Plan No de se puede, mejoramiento, ¿cierto? con un En un plan de- seguimiento. Claro, entonces, Lo que pasa, Pepito profe, es Pérez, que de pronto, perdón, déjame termino. Entonces, Pepito Pérez no está en el radar, no está en el radar, y la única manera para que Pepito Pérez quede en el radar y se le den las debidas oportunidades para presentar sus evidencias, pues es que el plan de mejoramiento incorpore que tiene el ánimo, que tuvo la oportunidad de presentarlas, de que en la fase de análisis le dijeron, venga, preséntelas. No, no pudo en la fase de análisis. Bueno, entonces en la fase de planeación, no, tampoco. Se terminó el trimestre, se terminaron las fases y no entregó nada. Entonces, los planes de mejoramiento, ¿qué función van a cumplir allí, Jorge y compañeros? Van a cumplir como un elemento probatorio que evidencia de que el instructor en su sano juicio
le dio las oportunidades al aprendiz para que entregara sus evidencias. Pero el aprendiz puede decidir no entregarlas. El aprendiz tiene el derecho de decir, no, no quiero entregarlas. Pero en cambio, si el instructor no lo hace, el instructor sí tiene un problema, porque debió haberlo hecho. A ese aprendiz que no te entregó nada, debiste haberle hecho un plan de mejoramiento. Entonces, como en el medio están los que sí entregan y los que quieren continuar con el proceso, con los que no entregan y no quieren continuar en el proceso, pues el plan de mejoramiento es el vehículo que garantiza la normalidad de las cosas. Entonces, por eso no lo vean con esa óptica, sino que veanla con la óptica real por el cual sirve el plan de mejoramiento. ¿Sí? De pronto hay una interpretación equivocada del plan de mejoramiento. Dime, Jorge. Profe, no, yo lo entiendo porque es un debido proceso, porque yo entiendo que también hay unos indicadores de deserción estudiantil y todo lo demás, hay que evaluar que porque un alumno no está presentando las evidencias, hay que darles unas oportunidades, pero también hay que ponerle, de acuerdo a la norma de reglamento estudiantil, de SENA, todo lo demás, hay que dejar un debido proceso. Yo ahí lo entiendo, profe, y súper bien. Lo que pasa es que Edwin, profe Edwin, sí nos mostraba la dimensión del plan de mejoramiento, nos lo mostraba de una forma muy compleja de todas sus características, que hay que encargar un tema en Sofía Plus, un tema por allá en Zafat o Zap, algo así. Bueno, lo entiendo hasta ahí, bien. Por ejemplo, él dijo, bueno, estas son las actividades que tienen que entregarme, estas dos actividades, les voy a dar tal plazo, listo, todo lo demás, ahí está. ¿Qué me preocupa a mí? Que yo sé que es la de otros y si no, pues me corrigen. Pero digamos en el caso, voy a poner un solo ejemplito, el caso de documentos de metodología de desarrollo de software. El profe la tiene para enero, para las siguientes entregables, pero en plataforma hasta el 15, ¿sí? Pero el profe dice, no, es que esto está para el otro, para el siguiente, para el siguiente periodo. Entonces, después, porque no sé, porque en plataforma estaba así, entonces nos toca hacer un plan de mejoramiento cuando el profe ya tenía esto establecido en su programa, que es para el siguiente corte. Eso ahí básicamente es eso. O sea, yo lo que quiero interpretar de los compañeros en ese sentido de ellos, y si algo me corrigen, es que quedamos claros. Usted ya nos puso en el chat, estos son los entregables. Pero hay otros entregables que están para el 15 que nos gustaría que el profe cotejara y dijera, vea muchachos, esta no, esto es del siguiente corte, esta no, esta es del siguiente corte. Así estén para el 15 de diciembre, son del siguiente corte, entonces ya el profe nos dirá, ¿la dejo con esa misma fecha en Sajuna o le cambio la fecha? Bueno, entonces, ¿por dónde empezamos? Ya, porque ya nos fuimos para arriba. Estábamos abajo con la de diagramas Vamos en de la primera, dominio. estamos en la primera. Estamos Y aquí. Bueno, ¿nos estamos en vamos para la arriba? primera pregunta. La ¿Nos vamos primera para arriba? pregunta, sí, Venga, venga, vámonos para arriba Jorge, porque y si no, no acabamos. cotejemos Venga, Jorge, Jorge, y Jorge, cotejemos con escúcheme, Sajuna. escúcheme, Jorge, porque si no, no acabamos. Estábamos acá abajo, aquí en elaboración de diagramas de modelo de dominio. Bien, listo. Entonces nos vamos a ir para arriba, pero no nos vamos a ir para abajo sin terminar esta, ¿listo? ¿Vale? Para poder acabar evacuando actividad por actividad, ¿listo? Entonces, esta yo la tengo programada para para el 26. No, yo no edité los contenidos de esta materia, o de esta asignatura, o de esta evidencia. Solo tratamos esta primera parte. Probablemente cuando vimos esta temática, seguramente abordamos esta temática dentro de la mismo material de formación. Es probable que se haya hecho así, pero no quiere decir que esta evidencia yo la tenga programada para entregar en este periodo, ¿sí? En este trimestre. Entonces voy a darle el hilo conductor que me proponen, que me parece bueno, que es venir a buscar la evidencia, ¿sí? En este caso es la 104. Listo. Venimos acá y la 104. Vamos a ponerla aquí. Y miremosla acá, a ver.
Yo no la veo aquí. A ver. 93. 93 aquí. Esta. ¿Correcto? Esta está abierta para el 2000, para el 2025 diciembre. ¿Listo? Correcto, sí, esa es la que teníamos la duda y que usted la tiene pues para entregarles de la próxima, digamos el próximo año, por decirlo. Esta evidencia es la... A ver si me deja copiarla aquí. No, no, la saco acá. Listo. Ya esta quedó. Ya quedó notificado el instructor, ¿sí? Entonces ya evacuada esta, ¿no? Perfecto. Listo, entonces nos Muchas vamos para gracias, acá para profe. abajo. Con esta, con las demás, ¿cuál es la propuesta? O sea, estos temas, les digo, Esa, este, lo que es casos de uso, historias de usuario, son trabajos en grupo, ya se hicieron y ya se cargaron. No sé, pues no sé en general, pero pues digamos que esas fueron clases vistas y actividades resueltas. Entonces la primera sería infografía, la otra que son documentos de metodología, usted ya le solicitó al profe Edwin, pues cambiarla para la siguiente trimestre. La siguiente son los casos de uso. Esos casos de uso pues ya se trabajaron, el profe nos dio la clase y lo mismo en el otro que son las historias de usuario. Y esos son para trabajar con los grupos que creamos y ya cargamos las actividades. El siguiente, ¿cuál es, profe, en su agenda? después de eso, después de la elaboración de las historias de usuarios, los diagramas aquí tenés diagramas de actividades y diagramas de dominio, que son diagramas de clase. Esta es la Esas dos fueron. penúltima y esta es la última clase. Ok, listo, profe. Yo soy sincero, esas últimas dos grabaciones yo no las he visto porque pues ya temas ya muy particulares, pero pues otros compañeros dicen que no, entonces los invito a que busquemos estas clases, veamos las grabaciones, pero la solicitud muy especial, profe,
dentro de sus Sí. posibilidades que podamos dejarlas las entregables para la siguiente corte, porque pues la verdad ya para ahorita, para este domingo, tener la lista para este domingo, no creo, profe, la verdad, nosotros no teníamos eso en el radar, entregamos lo que teníamos en el radar, diagramas de uso, infografías, historias de usuario, pero la verdad esto no las teníamos en el radar y pues solicitarle, profe, que la podamos dejar para siguiente corte dentro de sus posibilidades, le agradecería mucho. Yo creo que no hay inconveniente, pero queda de todas maneras dentro del Pro- plan de mejoramiento, que es el compromiso para poder que se entreguen en el siguiente trimestre. Recuerden, eh, recuerden la función que cumple el plan de mejoramiento. Con aquellos que no nos entreguen ninguna evidencia, nosotros necesitamos tener la documentación suficiente para decirle, venga, porque usted nunca entregó nada. Porque eso se convierte en un problema grandísimo, gigante. Una persona que no entregue evidencias y que el instructor no le haya hecho el respectivo plan de mejoramiento, en este caso el instructor líder, que sería el instructor Edwin, tiene digamos, un grado de dificultad altísimo. No tenemos problema con el que está dentro del plan de mejoramiento y entregó la evidencia. Ese no es el objeto. Digamos, ese no es el objetivo. El objetivo es para el que definitivamente nunca entrega nada. Y al final se debió haber agotado ciertas etapas y ciertas oportunidades. Y esas oportunidades deben de haber quedado plenamente documentadas. Entonces, sí o sí, se Profe, requiere que ese proceso se dé. ¿Vale? Dígame. profe, discúlpeme y algo, en estas últimas dos actividades no las teníamos en el radar Sí. porque no están habilitadas en Sajuna. Ajá. Es A que, Al no ver, profe, estar disculpe, habilitadas en vamos allá. Sajuna Sí. y al no profe, estar habilitadas en Sajuna, pues nosotros la verdad, pues no las teníamos. Yo le doy la palabra aquí en Samuel Suárez, ¿va a hablar? ¿O Felipe? yo, sí, Samuel Suárez. Profe, disculpe, lo que pasa es que, por ejemplo, acá en el programa, una compañera envió a nuestro grupo, digamos, del proyecto, en el programa que nos aparece a nosotros, nos aparece con fecha para marzo, mentiras, ¿eso qué es? Para 2026. Lo que es la actividad de aprendizaje 1, evidencia 4 de la guía 1093 guía 2 y lo que es también de la guía 2 1093 la actividad de aprendizaje 2 evidencia 1 también aparece en el programa de nosotros que tenemos acá, nos aparece con fecha para el 2026. Dice 304 del 2026. Yo tengo que ver el cronograma. Esa fecha nos aparece a nosotros en el cronograma que está en Sajuna. Bueno, entonces ese en 2026 es esta. 93, evidencia 4. Y la, Y la eh, 93, evidencia 1. sí, señor. Y pues esa Sajuna, por eso yo creo que no están, porque en el programa que aparece en Sajuna aparece para el 2026. Y por eso es que, digamos, nadie de los compañeros, yo creo que nadie tiene esa actividad presente para enviarla ahorita. Bueno, listo. Eso es entregar la actividad y si está para el 2026, pues digamos que sería ya comentarle al instructor Edwin. Si él la tiene programada para el 2026, pues no habría problema, no habría ni necesidad de plan de mejoramiento porque no está en el radar como tal. Pero lo que sí se dictó fue el contenido, ¿sí? Es decir, el material de formación ya se dio. Entonces me voy a referir al primero, para que quedemos claros de que ese material ya se dictó y se corrija la, la encuesta, porque ahí se perdió la encuesta. Vamos a la actividad. Está súper abierto. Profe, es que yo al final le voy a hacer una percepción y es que yo pienso de que esta plataforma Sajuna, no sé, es mi percepción, pero yo veo que tiene todo tan lineal de ahí para abajo que se presta para confusiones. No tiene como módulos de despliegue, sino todo de ahí para abajo y se presta para confusiones. Ajá. Eso ustedes lo pueden de pronto considerar, de pronto Pues para nosotros, hacerle como una reorganización a la hora de que uno esté navegando en Sajuna en cuanto a los módulos
por ejemplo, fase de introducción, fase de análisis, entregables de fases de análisis, y que cada entregable pueda referenciar con qué profesor es el encargado para remitirse uno a dudas, porque por ejemplo el entregable dice fecha, tipo documento, todo lo demás, pero a cuántos días está la entrega, pero no, uno se pierde a qué profesor le puede elevar uno la duda. Ajá. Bueno, me llama la atención que la actividad no está aquí de la última clase. No está aquí y ya la habíamos subido. Entonces aquí pasó algo. Esta clase fue subida. Vimos esa temática, pero me llama la atención que no esté ahí. Mira la evidencia. Elaboración de los diagramas del modelo de dominio del proyecto. Esta es la clase que se dictó. Yo ya la había subido. Ya se había cargado esa evidencia, esa clase. Se dictó el 5 de diciembre. Esa fue la clase que tiene que ver con esta evidencia, que efectivamente es esta evidencia. ¿Sí? Pero también les doy la razón en que no está aquí. ¿Sí? Y claramente esa evidencia ya se había subido, o sea que ahí hubo algo que pasó, o la borraron, o por error alguien la eliminó porque ya se había subido. Fíjense que ya tiene documento de, del desarrollo de los temas cubiertos. Entonces me llama la atención eso. Pero bueno, indiferentemente de eso, digamos que la clase se dictó, tendrá que subirles el contenido, ¿sí? Corresponde a la clase del 5, ¿sí? Esta que está aquí, aquí se desarrolla todo lo que tiene que ver con diagramas de dominio, diagramas de clase y se les hace la explicación incluso de los software que se pueden trabajar para el desarrollo de esta actividad, ¿sí? Entonces yo ahorita les subo este video, ¿sí? Para, digamos, aclarar este punto. Ya estaba, seguro por error lo borraron, no sé. Voy a mirar a ver si está de pronto en otro punto, pero debería estar aquí en diciembre. Fue donde lo subí. Es ahí donde, profe, de pronto entre las oportunidades que puedan mejorar en plataforma, en estas sesiones en línea puede haber una carpeta, grabaciones profe tal, grabaciones profe tal, grabaciones profe tal, pues para uno navegar mucho más fácil. No sé si eso sea viable. Pues lo tienes que solicitar. ¿Te acuerdas que esa misma pregunta ya me la has hecho antes? Y yo te dije Sí, es que que es una... yo, yo, yo he hecho tres estudios virtuales, y la verdad en esta modalidad, porque inclusive antes había hecho una especialización tecnológica con Sofía Plus y está un poco más organizado. Y en esta yo no sé, yo me pierdo, en alguna cosa me pierdo, me parece que faltan folders, carpetas donde uno pueda entrar a una forma más identificable, donde pueda decir uno, vea, esta es las clases de profe Edwin, sus materias, estas son sus grabaciones, estos son sus entregables, estos son sus materiales de estudio, para uno como navegar más fácil.
Sí. Lo que te dije en ese momento, pues te lo repito en este porque pues no es distinto, ¿no? Se requiere sí o sí en que envíes la solicitud porque eso es algo que para nuestro caso se nos sale de las manos porque no lo podemos nosotros eh, cambiar, ¿sí? Eso es un desarrollo que viene desde Bogotá, que tiene un lineamiento para hacer las cosas y los auditores te evalúan de esta manera, ¿sí? Entonces, digamos que para que haya un cambio, pues me imagino que tiene que cumplir ese requisito, ¿no? Que venga desde los usuarios. Esos requerimientos se estudian en Bogotá y si ven que haya lugar a ese cambio, pues generan un lineamiento por el cual le dicen, bueno, a partir de la fecha se va a trabajar de esta y esta forma. Pero es bienvenido, o sea, hace la solicitud para mejorar, lógicamente, si consideras de que de esa manera se puede ver con mejor claridad o ubicarse con mejor claridad, pues la forma. Bien, entonces acá vamos con la siguiente. Entonces esta ya quedó clara, ¿cierto? ¿De acuerdo? Discúlpeme, yo lo interrumpí, instructor. De acuerdo, ¿no? Digamos que Sí, el profe. silencio es, estamos de Sí, acuerdo. sí, Está profe. ya. Ahora vamos a esta, diagrama de actividades. Hola, ¿me escuchan? ¿Puedo interrumpir? Diagrama de actividades fue la Está clase, hablando allá alguien, pero se le escucha muy, muy bajito. Alguien que dice que puede interrumpir. la clase del 5 fue la de diagrama de clase. Y luego fue la del diagrama de actividades, 28. Esa está ¿Podemos aquí. interrumpir un segundo, instructor? Entonces venimos acá y aquí también la podemos ver. Estoy levantando la mano desde hace rato y no me han dado la palabra. ¿Puedo hablar? No se le escucha, es que no se le escucha, escucha por allá muy, muy lejos. Por eso creo que el profe no te escucha. Entonces, fíjate, venimos aquí y aquí vamos a abordar. Aquí siempre abordo la actividad, mira. Siempre, siempre, siempre por costumbre yo trabajo con base en la guía. O sea, miro la guía que me está diciendo por dónde se encuentra el material y de acuerdo a eso, pues vamos hablando del tema. Entonces, aquí está la actividad de diagrama de actividades. Bueno, muy buenas noches para todos. De nuevo nos encontramos en sesión de formación con el grupo AXO 41. Eh, Vamos a continuar con el proceso formativo en el cual nos encontramos llevando desde la clase anterior, en la cual quedamos en la parte relacionada con las especificaciones de los casos de uso. Veníamos hablando de todo lo que es el proceso de requerimientos, veníamos hablando de lo que es el proceso del diseño del requerimiento, eh, los actores, sobre el caso de uso. Dentro de esta habíamos dejado una actividad, la cual espero pues la hayan podido elaborar en relación a generar el caso de uso de ejemplo de la plataforma, ¿sí? De la plataforma, estaba por acá, si no estoy mal, aquí arribita. Es decir, la elaboración de este caso de uso, esta figura, a través de la herramienta y que iniciaran con el proceso de los casos de uso de su, de su, de su proyecto formativo, ¿sí? El cual espero se haya podido desarrollar. Vamos a abrir el espacio para conocer de aquellas personas que pudieron realizar la actividad, qué dificultades tuvieron en relación al diseño principalmente al diseño, al diseño de los casos, y así las personas que deseen opinar.
no hay... al respecto. Aquí ya empecé a hablarles sobre el diagrama de actividades. Y cogimos de ejemplo estas páginas que son pues de ventas. Y estábamos hablando de cómo se aplica el caso de uso, digamos ejemplos más relativos a la vida real. Más a detalle del producto. Y este está más para el usuario que ya quiere ir a la venta y sale. Y entonces aquí entramos diagrama de actividades. Sí, que es esta actividad. Diagramas y documentación de actividades del proyecto. Aquí venimos hablando de cómo eran las figuras que se usan. Y acá les doy la explicación de cómo se expresa el diagrama y cómo se vería en la aplicación final, cómo se vería ese diagrama que explica en la aplicación final. Entonces les traigo el ejemplo, les muestro una página y qué es la actividad. Al darle clic en cierto punto, ¿a dónde me lleva? ¿Sí? Esa es la explicación de esta temática. También en esta les doy ejemplos de cómo se utilizan los diferentes símbolos, ¿sí? Del flujo de actividad. Bien, entonces en esta que es del 28, la del 28, en esa aquí encuentran el tema de diagrama de actividades, ¿sí? Entonces, esas dos evidencias las encuentran en esos dos videos. ¿Hasta ahí es claro? No tenemos, Sí, profe. estamos de acuerdo en que se dictó la formación, ¿correcto? Correcto. Listo. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que revisar el material, obviamente, pues hacer la práctica, porque si no hay práctica, no hay aprendizaje, y armar la evidencia y aportarla, ¿sí? Entonces yo la tengo programada para esta fecha, por eso la dicté, ¿sí? Yo la dicto de acuerdo a la programación, ¿sí? Pero si está programada para el siguiente periodo, pues la dejamos para el siguiente periodo. Yo voy a hablar con el ingeniero Edwin y le comento que estas actividades, pues yo las dicté porque las tenía aquí relacionadas, pero que pues los aprendices
no tenían en el radar estas actividades, a pesar de que se dieron, no estaban dentro del radar porque no estaban publicadas para presentar, entonces eh, digamos, para que queden para el siguiente trimestre, ¿sí? Pero sí quería aclarar de que se hubiera dado la formación, ¿sí? Para que corrijan la encuesta, La para que encuesta. cojan la encuesta y la corrigen, porque pues claramente sí se dictó la evidencia. Sí. ¿Qué les quiero complementar allí? Mira, hay un documento, no sé si de pronto lo tienen, lo han conocido. Hay un documento que es interesante, ¿sí? Pero tiene solo un problema, tienen que leer. Se llama, tengo dos, ¿no? Pero les recomiendo este, UML en 24 horas. UML en 24 horas es un documento, tiene su tiempo, ¿sí? Ah, mire, vea, qué casualidad. Diagrama de actividades de una vez. Eh, donde básicamente aborda desde la práctica cada diagrama, todo el concepto de aplicación de los diagramas, desde casos de uso, de estado, secuencia, actividades, todo súper bien. Y te propone un caso de estudio, ¿sí? Y sobre ese caso de estudio te va planteando lo que tienes que hacer paso a paso. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Pues este caso de estudio, por ejemplo, página 203. Vamos a la página 203. 203. Acá. Vamos a ver si es aquí. Página 203. No tiene la página o está en la parte superior. No le veo la página. Mm, Fundamentos y nociones de UML. 14. A ver, ¿cómo hago para llegar allí? Va en la página 192, profe. Sí, ¿cómo supiste? Está en Pero la parte aquí. superior. En la parte superior, ahí después del más, ahí al ladito. Ah, pero Página 2 de aquí. 400. Sí, Aquí. señor. Arriba. No, Eso. no, pero no coincide. Ah, Eso ¿no? fue lo que hice. Profe, ¿qué posibilidad Mira, hay de que nos comparta el link de ese libro, por favor? sí, claro. Sí, lo que quería mostrarles, pues, básicamente, ¿qué es? Aquí nos propone un caso de estudio. Creo que es un restaurante. ¿Qué hay que hacer? Pues adaptar el lenguaje y la dinámica. Espérenme un segundito a ver si logro llegar a la 203. Parte 2, hora 1, estudio de caso de uso. Vamos a ver si puedo llegar allá sin parte 2. Estudio un caso de uso. Espérenme un segundo y verá. Profe, ¿por qué no le trata dando al control F y escribe el Ah, sí, título puede del... ser, puede ser que funcione. Vamos a ver, caso, no, es una imagen. ¿Sí ves? Una imagen. Porque la otra sería también por la IA de Edge, de preguntas a Copilot. Y creo que ella sí puede Ah, leer sí. imágenes. Yo creo que ya puede leerlo aquí. Vamos a ver si lo puede leer. Digi, eh, pero no puede moverlo. No, queda en la misma, porque no puede mover el documento. Él no puede moverlo. Él lo que va a hacer es traerlo acá. Trate, intento mostrarlo aquí. Tan, tan, hora 5. Tan, 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 hora 7. Hora 8. En toda esta primera parte
nos explican cada diagrama. Hora 10, hora 11. Aquí entonces diagrama de actividades, aquí lo explica, ¿no? Cómo funciona. Uy, me picó la nariz. Ah. Aquí explica pues el diagrama, para que ustedes sepan cómo se dibuja el diagrama y cómo funciona, ¿no? Aquí el diagrama de componentes, diagrama de distribución de la aplicación, diagrama de paquetes debe ser este. Y aquí ya empieza a cambiar. Adaptación del UML en proceso de desarrollo. Y entonces aquí ya nos plantea cómo va a ser. Es un libro bien, bien, bien interesante. Pero como les digo, pues hay que leer, ¿no? En desarrollo de software es vital la lectura. La lectura es clave. Píllenlo. Ya llegamos aquí. Está en la 222. En la 222. Entonces, estudio un caso de uso. Presentación del caso de uso por estudiar. Elaboración de un análisis de dominio. Entonces, la actividad, ¿sí? Dominio, que ya la vimos desde diagramas de clase. La pueden profundizar acá, aquí, la pueden profundizar con el apoyo de este material. Entonces ya él aquí viene abordando sobre un caso, nos cuenta el caso, ¿sí? Una empresa multinacional, ha hecho encuestas sobre el mundo de restaurantes, correcto, y ha llegado a sorprendentes conclusiones, a la gente le gusta comer fuera, pa. Ella te empieza a contar el cuento, ¿no? Tan. Lo explica como te lo explicaría un cliente. Como el cliente que te va a contratar para que le hagas el software. Y entonces te explica cada cosa, como lo hago en el lenguaje común, ¿no? Del cliente, no en el lenguaje técnico del desarrollador, sino en el lenguaje, no, yo necesito que me hagan una aplicación, que haga esto, ¿sí? Entonces empieza a contarles cómo funciona. Gracias por entender, solo le dice el analista, pam. Empieza a contar, ¿no? Y fíjense cómo empiezan a dibujar las actividades. ¿Con base en qué? En lo ya visto en el diagrama de actividades. Es decir, no vengan acá si no saben qué significa este punto. Si no saben qué significa este rombo, digámoslo así. Ah, no, el rombo es este. ¿Sí? Es necesario que ustedes puedan interpretar que esto es una toma de decisión. Que hasta acá está cogiendo un rumbo y hasta acá está tomando otro. Que cuando llega aquí, regresa acá. ¿Sí? Para continuar este ciclo. Siempre el diagrama de actividades es descendente, siempre, ¿sí? Entonces, lo plasma y seguimos. Pero ¿por qué lo aborda desde esta óptica, chicos y chicas? Porque resulta que parte de la base de que ustedes ya dominan cada uno de los gráficos, de los diagramas. Es decir, ¿qué es dominar? Que saben para qué es la flecha, que saben para qué es la bola negra, para qué es el rombo, para qué es se me olvida el nombre de este. Eh, entonces ya teniendo claridad, entonces cuando te muestran este diagrama, pues tú ya sabes que por su diseño es un diagrama de actividades, ¿sí? Y ya entiendes que el diagrama de actividades me cuenta que cuáles son las actividades por las que va pasando el, digamos, el proceso. Entonces tiene abrigo, sombrero, ayudárselo a quitar, ¿sí? Mire cómo nos va, perdón, aquí trato de darle inicio a alguien que está intentando ingresar. Entonces aquí, voy a cerrar acá para que puedan ver un mejor. Hola, profe, buenas noches.
Hola, compa, buenas noches. Entonces, Profe, aquí, ahí ¿sí? le mandé una preguntita en el chat para ver si por favor me la puede responder. Disculpe la molestia. Me interrumpo ahí. Esa es Dale. la reunión. Dice, profesor, es que hay una equivocación en el chat. Usted puso una actividad que está programada en el cronograma para el 3 de abril de 2016 de diciembre de Vamos más abajo. Estamos abajo. aquí. La última. ¿En cuál? ¿Cuál? ¿Este? Donde están las 4 actividades que le... Una, dos, tres, cuatro, sí, las 5 actividades que le mandé. Esa. Sí. Dice, ¿estas actividades son grupales o individuales? La pregunta es esta, ¿cierto? Sí, señor. Sí, las actividades son grupales. Son en base al proyecto formativo. Por eso son grupales. Pero la evidencia que se sube es individual. ¿Sí me hago entender, compa? Entonces, en el documento se pone el nombre de los integrantes, todos los integrantes o por separado. No, individual. Ok, listo. Bueno, profe, esa era mi duda. Gracias. Listo. Bien. Y se sube, ¿no? Se sube la evidencia, pero claramente pues es una evidencia que se ha realizado de manera grupal. Eh, ¿En dónde íbamos? Acá, acá. Entonces, aquí te muestra y te va llevando cómo debes de integrar o entender el proceso, ¿sí? ¿Cómo primero lo entiendes? Y claro, primero lo tienes que entender. Esta relación es muy íntima, una relación entre el analista y el software es muy íntima, es muy, muy cercana. Por lo tanto, es muy importante y tengan claridad en esto. Quien mejor conoce el software es el analista, ¿sí? Por lo tanto, todos tenemos que ser analistas, porque realmente aquí conocemos qué va a hacer el software. Una persona que no está en este proceso de análisis no tiene ni idea sobre lo que hace el software, ¿sí? Entonces, aquí nos explica, ¿y qué es lo que deben de hacer? Tomar este documento y digerirlo, ¿sí? Es largo, pero créanme que al principio es un dolor de cabeza. Pero como todo, cuando adquirimos el hábito, logramos desmenuzarlo y entendemos de que finalmente es una herramienta que es extensa porque entra mucho en el detallito tan pequeñito como decirle a usted, en caso de no deseen postre, preguntará si desea un café. O sea, te está dando ejemplos reales, reales. Entonces, es para decirle, usted tiene que hacer lo mismo, tiene que llegar a ese nivel de detalle en su proyecto. Y también, bueno, todo eso sucedió y entonces, ¿cómo quedó ahora? Ah, ahora quedó así modificado. Y te va llevando de la mano poco a poco, para que logres digerir cómo es el proceso de plantear un diagrama que es producto de la fase de análisis, ¿sí? Y bien, entonces este documento realmente les sirve mucho, mucho para entender cómo se desarrolla un software, cómo se construyen los diferentes diagramas y para qué nos sirve a nosotros los desarrolladores. Sí, por ejemplo, un diagrama como este, un diagrama de estados, ¿para qué me sirve? Pues claro, cuando está aquí, ¿qué hace? ¿Qué hace el cliente? Ah, en la etapa del cliente sucede esto, en la cliente de capitán, de mesero, de chef, de mozo de pleno, ¿sí? Entonces, cada diagrama tiene su uso, ¿sí? De esa manera, ustedes van a tener mejor entendimiento del proceso. Y en la primera parte, toda la primera parte se encarga de explicarnos cada diagrama, ¿sí? Nos explica detalladamente cada diagrama.
de tal manera que la persona pueda entender la funcionalidad que cumple. Entonces, ¿cómo es un caso de uso? ¿Y cómo es esto? Cada cosa, fíjense, cada cosa, ¿sí? Mire aquí el diagrama de secuencia y me va mostrando. Bien, entonces creo que no quedan más dudas, ¿cierto? Miremos la lista de preguntas que teníamos. Queda una Sí, que es la de los compañeros que no tienen grupo, profe, sí, pues que exacto. salgan aquí al medio si está alguien conectado que no tiene grupo, porque pues hay varios que me vienen preguntando por ahí quién les sobra un cupo, todo lo demás. Bueno. Y, profe, métale una ñapita y discúlpeme la vida, no me coja fastidio, pero me elevan preguntas y esta está muy clara. Hay un tema que dice propuesta técnica y económica y la otra que dice, bueno, sí, propuesta técnica y económica. Edwin me dijo, sí me ha dicho, como antes de ayer que le consulté, me dijo, esa trátela con Felipe, porque esa está para fecha 15 de diciembre, trátela con Felipe, porque esas son actividades del siguiente trimestre, la propuesta técnica y económica para la implementación del proyecto. Para así usted, por favor, le pega una ojeadita, profe, después de que le hagamos las preguntas a los muchachos que no están en un grupo, Aquí, a ver usted aquí la cómo estoy la ve. mostrando. Esta está para el siguiente trimestre. Y en plataforma está para el 15 de, pues, en plataforma está para el 15 de diciembre, profe. No. Para así, No se va. si le No puedes se va. escribir a Edwin, si la podemos Claro. cambiar, por favor. Sí, entonces hagamos algo. Mándame, ¿son dos? ¿Dos las que están para diciembre? Sí, son dos. Sí, ya te las confirmo, esa y otra, que son Listo, me la suyas. mandas. Me la manda por WhatsApp, no hay problema. Listo, vale, va Yo para le eso. escribo a Edwin para programarla para el siguiente trimestre. Profe, yo Listo. tengo una pregunta. Porque Sí, con claro. usted no es de recolección de información, ¿no? Eso es con EUA. Ya te digo, ya te digo. Sí, conmigo también. Aquí está. Recolección de información. Ah, bueno, Aquí, porque pensé que esa aquí con la, EUA, porque aquí la tengo. Dice formulario de recolección de información, ¿es contigo? no, esta dice diseño de fichas técnicas para la recolección de información. Esa, sí. ¿Esa es contigo? Sí, aquí yo la tengo cargada a mi nombre. Listo, profe. Entonces le va a enviar esas dos para que, profe, podamos, por su conducto y su formalidad, poder hablar con Edwin, que si no la cambia en plataforma. Vale, listo. ¿La compañera nos iba a comentar algo? Sí, profe, tengo una duda. Esos trabajos que son grupales, el otro profesor nos había dicho que al momento de hacer la entrega en la plataforma, colocar los nombres de todas las personas que participamos en el trabajo. Y si no coincidía, daban por hecho que, pues, que esa persona no trabajó. Entonces, quisiera tener como claridad en ese tema. Los trabajos grupales que hacemos, pues, que hacemos acerca del proyecto, ¿deben ir los nombres de todos o solamente mi nombre? Porque los hemos estado subiendo así. No, en mi caso, los trabajos grupales se trabajan de forma grupal, sí, pero como tal el informe, la evidencia es individual. Es decir, Sajuna te califica de forma individual tu progreso y las evidencias son de forma individual. Pero entendemos de que el proyecto es producto de la reunión del grupo y de la división de trabajo académico y que se Exacto, reúnen a precisamente. discutir. Precisamente el profesor decía eso, que si por decir alguien montaba el mismo trabajo, pero no coincidía con los integrantes en el documento, pues daba por hecho que esa persona no trabajó y pues como que no participó en el proyecto. No, en ese caso yo no, digamos, yo no voy a presumir la mala fe. Yo O presumo, sea, profe, la duda es la la mala fe siguiente. se tiene que demostrar, ¿me entendés?
Entonces O yo sea, lo que profe, presumo es la buena fe. profe, la verdad siguiente, en cada documentación que se va a enviar tienen que estar los nombres de todos, o solamente de uno. No, individual. Ok, La evidencia yo la recibo individual. Ah, pero yo por decir, yo ya había montado, ya he montado, hemos montado tres ya con el nombre de todos, los que son grupales. Me tocaría desmontarlo y volverlo, o así me lo aceptan. Pues es que Probablemente, para probablemente, identificar. probablemente lo devuelva, probablemente. Voy a mirar. Pero Sí, sí es porque individual. las actividades grupales se cargaron, cada participante del grupo cargó el trabajo, pero como lleva una portada, en la portada va a todos los que participaron en la actividad. Exacto, eso Así lo habíamos entendido. sí. Sí, no, recuerden que las actividades son individuales. Son Sí, no, individuales. como es una, sí, Siempre van a ser pero individuales. el entregable es individual, pero el Ujú. desarrollo es grupal. Y en la Sí, portada, pues se le coloca el nombre de uno y todos los que participaron, pero cada uno entrega el mismo trabajo. Es decir, sí, generamos un PDF del entregable con el nombre de todos y lo compartimos entre todos los que participamos activamente en el desarrollo del proyecto. Y cada uno coge ese PDF y lo sube a la plataforma y es el mismo porque ahí lo generamos para todos con el nombre de todos. pues sí, pues yo creo que ya, pues digamos, es muy tarde para hacer cambios a estas alturas, pero yo sí prefiero que cada uno suba su informe para que en Sajuna quede soportado su avance de manera individual. Y lo hicimos Así se así hayan porque el otro reunido. profesor nos dijo que lo hiciéramos así porque si no, no aceptaba. Pero entonces, pues yo diría pues que por el momento no lo acepten así porque el sistema dice Ese fue el que, profe Eduard, que el profe, exacto. es que el profe Eduard, profe Felipe, primero pues hizo una objeción, que no estaba de acuerdo con, recuerda que usted inicialmente nos había planteado, profe Felipe, que inicial fueran uno o dos grupos del mismo AXO para el desarrollo del software. Uno o dos grupos, ¿para qué? Para el desarrollo del software. Uno o dos grupos, no, pueden haber Al pro. cuantos grupos quieran haber, no hay problema. Entonces, dijimos que, sin embargo, el profe Felipe, bueno, usted me confirma, pero habíamos dicho de que, por ejemplo, habíamos armado inicialmente grupos de 4, y el profe Felipe nos dijo, no, 4 son muy poquitos porque se requiere, pues eso va a tener mucho trabajo por la línea del tiempo, no solamente en este lapso, sino en los otros, y aumentamos el número. Y bueno, como trabajamos claro, pero el profe Eduardo dijo, no, esos grupos tan grandes, bueno, pero entonces lo dejó así. Pero, pero en su indicación para los entregables, dijo, ah, bueno, ustedes trabajan como grupo, pero cada uno entrega la evidencia en Sajuna, pero la portada va relacionando, en el PDF la portada relaciona a todos los que trabajaron. Sí, cada uno le queda la evidencia de que entregó un documento desde su usuario, desde su plataforma, Exacto. pero es de resaltar que es un PDF de una persona, pero que se desarrolló grupal y por eso en la portada se colocan los que participaron. Bueno, permíteme, yo aclaro. En cuanto a los grupos, para hacer proyecto formativo pueden hacer todos los proyectos que consideren pertinentes. No hay un límite para yo decirles, si cada uno quiere hacer su proyecto formativo, pues cada uno lo hace. No hay inconveniente con eso. El tema está en que un proyecto pues requiere un sinnúmero de actividades que normalmente de manera habitual se agrupan en diferentes aprendices para poder atender todos esos requerimientos propios de lo que es el desarrollo de software. Eso hace de que pues un grupo pueda tener 5, 6 o uno
o 2 proyectos, ¿sí? Ya depende de la dinámica propia del grupo. Pueda que el grupo inicie en 10 y se terminen dividiendo y queden 5. Y luego antes de terminar se dividen y queden, no sé, en 10. Las dinámicas son muchas, ¿sí? Porque tal vez por trabajo no me puedo reunir o porque no quiero, no me aceptan mi proyecto porque mi proyecto es muy complejo, o yo quiero hacer esto porque me conviene en la empresa. Hay tantas razones para hacer un proyecto. Entonces, digamos que limitación no hay desde ese punto de vista, pero lo que sí hay es un número importante de actividades que se tienen que cumplir para el desarrollo del proyecto. Y eso implica pues que normalmente necesitamos mano de obra para realizar esas actividades. Y entonces de allí que tiene razón de ser que las actividades sean grupales. Entonces eso en cuanto a la formulación del proyecto formativo, ¿sí? ¿Qué otra duda hay? No, frente básicamente que se pueda considerar aceptar en este momento los entregables donde se colocó la portada, si es un entregable grupal, que se lo hace cada uno desde su usuario individual, pero la plataforma se relacionaron a todos los que participaron en la actividad, es decir, a los 8, a los 7, a los 5 de cada grupo. Bueno, por el momento, pues Porque, ya cada uno lo subió de esa manera, pues dejémoslo así, pero para las próximas entregas entreguen su trabajo de forma individual, ¿sí? Es lo ideal, es lo ideal. Con el sí, porque, tiempo se darán cuenta que es, digamos, importante tener sus evidencias de manera individual. listo, no, profe, sí, listo, Profe, ahí te lo aclaramos. ¿Sí? pero digamos, Sí, Samuel. no hay problema si, por ejemplo, digamos, ustedes como instructores, un ejemplo. Por ejemplo, en mi caso somos 8 en el grupo. Y, por ejemplo, digamos, usted, bueno, el mismo trabajo, digamos que, o de pronto algunos no, o sea, ¿cómo me explico? El mismo trabajo y 8 personas, de pronto llega el momento a, de pronto digan que se están copiando la información, alguna cosa, digámoslo así. O sea, digamos, no tiene nada que ver eso. Yo Que les el vuelvo y les sistema no repito. vaya a marcar plagio cuando usted vaya a revisar, porque si yo soy 8, por Correcto. ejemplo, yo trabajo con Samuel. Samuel entrega mi mismo trabajo, nosotros lo trabajamos grupal, pero en la portada solo colocó Samuel. Jorge Muñoz va a presentar el trabajo. Entonces presentamos el mismo trabajo, pero colocó Jorge Muñoz. Y cuando ustedes vayan a pasar por sus sistemas de validación, si hay plagios, si hay copias, si hay fraudes, si hay violación de derechos de autor, pues nosotros vamos a Ajá. tener el mismo trabajo. Precisamente Eh, por eso yo creo que era que el otro profesor decía eso. bueno, pues los temas que tienen que ver con derechos de autor, con plagio y demás, digamos que es un tema más grueso, ¿no? Es más complejo, estamos hablando ya de delitos formales y en este caso no se trata de ese caso, ¿sí? No se trata de ese caso porque ustedes son un grupo, ¿sí? Y en ese grupo ustedes han aceptado compartir sus contenidos con sus compañeros. Ustedes están compartiendo la autoría. Cuando ustedes ponen en el título que lo creó XYZ, están compartiendo la autoría, los derechos, ¿sí? Entonces, todo eso que ustedes hagan de manera grupal, la autoría de ese producto es grupal, ¿sí? El problema estaría si se dividen. Ese sí es un problema. Si se dividen, ¿de quién es la autoría? Buena pregunta. Entonces, si tú me preguntaras a mí, si se dividieran, pues no podrían, tendrían que hacer un nuevo proyecto, por ejemplo. Diría yo de manera alegórica, si se tratara de una discordia entre autorías de proyecto. Entonces, desde ese punto de vista, cuando tú pones en la portada a 20 personas allí, pues la autoría está compartida. Entonces, en temas de derechos de autor, allí no hay plagio. El plagio se da cuando tú en un documento vinculas información que tiene derechos de autor. Ahí sí. Ejemplo,
que tú dices haber creado algo cuando no es así. Y esa creación, pues claramente tiene que estar patentada. Y en ese orden de ideas se da el plagio, ¿sí? Pero en este caso no estamos frente a esa temática, porque estamos frente a un desarrollo que es compartido, derivado de un proyecto formativo, ¿sí? No es el caso particular. Yo siempre prefiero que cada uno suba su evidencia de manera individual, debido a que ya, digamos, el tiempo ya nos llegó y no se alcanzó, digamos, a subir de esa manera, pues podemos hacer la excepción, pero lo ideal sí es que cada uno suba su de manera individual, ¿vale? Listo, profe. Profe, Entonces entiendo que para la dinámica con usted va a ser, entregamos un trabajo con una portada con un único nombre, que va a ser de quien carga el trabajo. Ya el trabajo se va a repetir para 5, 6 o 7 personas que van a ser del grupo y ya el profe tiene claro cuáles son las personas de ese grupo. Sí, claro, Pues porque para que cuando... de pronto usted no vaya a abrir un documento de Jorge Muñoz